manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti, sublime. Muy buenas tardes, mis amados amigos y hermanos, que una vez más volvemos a reunirnos a través de este medio para llegar a ustedes con nuestro programa Caminando con Dios. De gran gozo estar en esta ocasión para compartir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Voy a estar compartiendo el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, pero voy a dedicar un programa por cada iglesia. Así que por los siguientes 7 programas que grabemos, vamos a tener la oportunidad de compartir estos mensajes. Primero quisiera decir a nivel general que Apocalipsis es la revelación, y así lo dice el capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan estaba preso en la isla de Patmos cuando recibió esta revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y imagínese usted, el gobierno romano pensaba que ya estaba deshaciéndose de Juan con enviarlo a la isla, y como un prisionero prácticamente, nadie se puede escapar de una isla. Y allí pues Dios le reveló esta tremenda visión. Y al pensar en Juan, pienso en los presos alrededor del mundo, en las diferentes cárceles. Y he tenido la oportunidad de estar en una cárcel y ver a los prisioneros y allí escuchar sus testimonios, hombres convertidos a Cristo. Y me han invitado a pasar a la celda, he estado en la celda con ellos. Y yo ese día me acuerdo que pensaba, bueno, estas rejas no fueron capaces de detener la palabra de Dios. Muchos han tratado de encerrar la palabra de Dios y no han podido, porque ahí las multitudes que se convierten son tremendas. Y de allí inclusive hay institutos bíblicos dentro de las cárceles, y hay predicadores, han salido pastores de allí, y es increíble el trabajo que el Espíritu Santo hace en estos lugares. Aquí no fue la excepción. En esta isla, que era la cárcel para Juan, el Señor le revela el libro de Apocalipsis, que ha sido una gran bendición para toda la iglesia que vendría después de Juan. Así que aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención al meditar, y así es la palabra de Dios. Podemos pasar 100 veces arriba de un pasaje y no detenernos a ver, pero note que en el primer verso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio una revelación a Jesucristo para manifestar a sus siervos, a los siervos de Jesucristo, las cosas que deben suceder pronto. Tremendo. Hay mucho que hablar en esto como introducción, pero si lo hago, no vamos a tener la oportunidad de ver la primera carta a las iglesias. La primera carta a las iglesias se encuentra en el capítulo 2 y dice: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante en aquella época, y era un centro cultural muy fluyente. Así que es interesante ver cómo la iglesia llegó a todos los rincones de la tierra de aquel mundo conocido. Aquí estas iglesias se encontraban en la misma región, y Éfeso es la primera carta que vamos a estudiar hoy. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Por qué nos dice eso? Porque así en la introducción se había presentado como el que anda en medio de los candeleros y habla de las estrellas. En el verso 20 del capítulo 1 se nos explica
quiénes son las estrellas y quiénes son los candeleros. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles y de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, los ángeles son los pastores de las iglesias, son los mensajeros. Los ángeles son los pastores y los candeleros son las iglesias. Y es importante notar aquí que no usa la figura de candelero, porque eso es lo que las iglesias somos realmente. Somos luz, como un faro de luz en medio de la ciudad o de la comunidad donde el Señor nos ha puesto. Donde quiera que haya una iglesia, tiene que brillar en el nombre de Jesús, con la luz de Jesús, con el testimonio de Jesús y con el mensaje de Jesús. Aquí entonces el mensaje está dirigido, es llevado por el ángel, es llevado al ángel, ¿verdad? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Bonito esta parte, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué está diciendo aquí? Que Jesús se pasea en medio de su pueblo. Él siempre está en medio de su pueblo. Y nos comienza diciendo lo primero, verso 2, yo conozco tus obras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todas nuestras obras son conocidas por Dios. No hay nada que nosotros hagamos que Dios no las conozca. Sean buenas o sean malas las obras. Dios las conoce todas. Eso debía de servirnos de un aliento a nosotros y decir, bueno, ¿qué importa si la gente me reconoce o no me reconoce? Lo que yo hago, lo hago para el Señor, y lo más importante es que Dios conoce mis obras. Y no solo nuestras obras, pero también el corazón con el que hacemos nuestras obras. Porque mucha gente puede hacer obras, pero su corazón tal vez lo que estaba buscando era tal vez vanagloria, etcétera, que ser reconocido. Pero por otro lado, la obra también es completa, ¿verdad? Dios conoce nuestras obras y nuestras intenciones con las que hacemos las obras. Así que el Señor dice aquí, yo conozco tus obras. Escuche, lo primero, tu arduo trabajo y paciencia. Ya he mencionado 3 cosas: las obras, el arduo trabajo y la paciencia. Número 4, que no puede soportar a los malos. Este era un obrero con un corazón lleno de justicia, diría yo, porque no soporta la maldad de los hombres, las injusticias. Número 5 dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Así que no se extrañe de que en nuestros días mucha gente diga por ahí que son apóstoles. Esto es viejo. Desde el tiempo de Juan ya habían algunos que decían ser apóstoles. Y escuche, este ángel, este pastor, era tan cuidadoso que había descubierto que no lo eran. Qué interesante, porque a veces uno dice, no, yo no me pongo a juzgar esas cosas porque al fin no sé, pero un pastor tiene que pedir la sabiduría de Dios y debe tener el don de discernimiento para discernir la verdad de la mentira, para poder cuidar el rebaño que Dios le ha dado. Porque muchas ovejas, y por algo no se nos considera ovejas, muchas de nuestras ovejas a veces somos muy tontos como ovejas y nos vamos con la impresión que algunos hombres nos pueden dar. Algunos fingirán ser muy espirituales y les creemos. Así que tengamos mucho cuidado. Pero esto del apostolado no es nuevo. Dice aquí que ha probado a los que se dicen ser apóstoles. La Biblia nos manda a probar los espíritus. Eso quiere decir las intenciones de las personas, ¿verdad? Dice, y no lo son. Encontró que no lo eran. Mire qué tremendo. Descubrir a un mentiroso. Descubrir a un mentiroso. Así protegía Juan a sus rebaños, y todo pastor debe proteger a su rebaño. Dice también, y ha sufrido. Para mí este era un tremendo obrero, hermano. Un tremendo obrero, un tremendo siervo de Dios. Ha sufrido y has tenido paciencia. ¡Wow!
verdaderamente que es impresionante. Y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta este punto podemos decir, Señor, yo quisiera ser como ese obrero. Qué tremendo. Un hombre que trabaja mucho, que tiene mucha paciencia, que no soporta a los malos, que prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, mucha sabiduría, los ha hallado mentirosos. Un hombre que ha estado dispuesto a sufrir, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente, o sea, duramente, por amor al nombre de Jesús y no ha desmayado. ¡Qué lindo! Yo quisiera ser ahí, quisiera ser como este hombre, como este mensajero de Éfeso. Pero ¿sabe qué? En el verso 4 se le dice algo a este obrero. Pero tengo contra ti. Siempre tiene que haber un pero, ¿verdad? Siempre tiene que haber un pero. No somos perfectos, es la verdad. Pero eso no debe ser una excusa. Tenemos que buscar siempre la perfección. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Qué tremendo. Toda esta lista que se nos ha dado de virtudes, de cualidades, de esfuerzo, de lágrimas, de sufrimiento, de paciencia, pero en el camino parece haber perdido el amor, su primer amor, el amor con el que se empiezan las cosas, esa pasión con la que se empiezan las cosas, esas ganas con las que se empiezan las cosas. ¿Sabe? Lo he experimentado en mi vida y he tenido en el camino que detenerme y orar a Dios y decirle, Señor, ya no siento lo mismo que sentía antes. Ayúdame, por favor. Emocióname por tu obra. Agita mi corazón. Señor, perdóname. Porque todo eso está involucrado en el asunto. Hay que aprender a pedir perdón. Porque si no sentimos lo mismo del principio es por alguna razón. Generalmente está conectada con el pecado. Y eso no quiere decir que salimos a buscar el pecado, es que la vida de un pastor es una vida en donde se llevan muchos desalientos, se lleva mucho sufrimiento a veces porque uno está tratando con seres humanos, está tratando con personas. Y a veces las personas, bueno, recordemos que a nuestro Señor Jesucristo, Judas lo traicionó. Y a veces dentro de las iglesias se dan pequeñas traiciones. A veces personas hablando mal de uno, a veces personas que desconfían de uno, a veces personas que no están de acuerdo con decisiones que uno toma, etc. Entonces, y muchas veces las personas a las que más le ha servido son las personas que se voltean contra ti. Así que no es de extrañar que en la vida de un pastor existan los desánimos. Sí existen los desánimos. Y eso nos puede llevar a un enfriamiento, nos puede llevar a la pérdida de ese entusiasmo que teníamos por hacer las cosas para Dios. Ahora, el Señor se lo reclama y le dice a este obrero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, nosotros debíamos de mantenernos en el primer amor siempre. ¿Cuál es ese primer amor? Es el primer amor que tuvimos cuando conocimos a Jesús. Ese fuego en el corazón, ese deseo por estar en las cosas de Dios, ese deseo por leer la Biblia, ese deseo por orar, ese deseo por hablarle a alguien del amor de Cristo. Ese deseo que todos sentimos en algún momento es nuestro primer amor. Pero el Señor espera que nos mantengamos ahí. No haga caso a aquellas personas que dicen, ya se te pasará. Ya verás cómo se te va enfriando eso que sientes. Ahorita todo el mundo le quiere hablar, todo el mundo quiere animar a ir a la iglesia. Ya se te va a pasar. Nosotros ya somos gente de experiencia. Ya cuando tengas la experiencia, bueno, eso no es lo que se dice aquí. Aquí hay un reclamo por la pérdida del primer amor. Ojalá usted no se encuentre en esta situación, pero si se encuentra, Dios tiene la fórmula para hacerlo volver ahí. Ahora mismo lo dirá. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora el Señor nos va a decir tres cosas que debemos de hacer para regresar a ese primer amor. Porque Jesús tiene una virtud, y es que no solamente nos dice que somos pecadores, sino que nos dice cómo salir del pecado y cómo recuperar el estado original en el que nos encontramos. Y aquí ha hecho lo primero, es decirle, apuntarle hacia el pecado. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es muy grave.
porque ese primer amor aún podemos cometer errores dentro de ese intento de hacer las cosas grandes para Dios. Y Dios puede perdonarlas por nuestro sano interés de hacer las cosas para Él. Ahora dice aquí, por tanto, recuerda de dónde has caído. Mire, aquí el primer paso es muy importante. Usted tiene que entender que en algún momento se dio una circunstancia en la cual se le bajaron la batería, se le bajaron, lo desanimaron, alguien dijo algo contra usted, usted llegó a la iglesia y alguien criticó, normalmente eso es normal que sucede en las iglesias, y la gente, o usted muy entusiasmadamente quiso hacer algo y terminó siendo criticado. Mucha gente, usted agarra la escoba y se pone a barrer y nadie le va a preguntar, le ayudo a barrer, sino que mire, allá dejó sucio en la esquina, te van a señalar y nadie te está ayudando. Y así son los seres humanos. Así que dice aquí, por tanto, recuerda en primer lugar de dónde has caído. Es lo primero, recuerda, detente y di, yo venía bien aquí, yo venía bien. ¿Cuándo fue? ¿Qué es lo que sucedió que a mí me llevó a cambiar de actitud? ¿Desde cuándo ya no soy el mismo? Es importante recordar. Y usted tiene que identificar ese momento, esa hora, esa actitud. De pronto hasta ni le habla a la persona que le ofendió, que le lastimó. Usted tiene que recordar entonces de dónde has caído. Número 2 dice, arrepiéntete. Recuerda en primer lugar, en segundo lugar, arrepiéntete. ¿Y por qué arrepentirse? Dirá usted, yo no hice nada, a mí me hicieron. Exactamente. Y el Señor dice en su palabra que si alguno nos ofendiere, nosotros debemos de ir a Él y perdonar a esa persona y hablar con esa persona. No esperar que la persona venga a mí. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo hace, usted se está lastimando su propia vida. Cuando usted lo haga, es verdad, va a humillarse. Pero eso se trata el Evangelio también. De eso se trata la vida nueva en Cristo. Hay que ir, humillarnos, y cuando usted hace eso, usted está creciendo espiritualmente. Y el Señor se agrada de eso. Dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete. Y número 3, haz las primeras obras. Regresa al punto original. Regresa a hacer lo que estabas haciendo. Regresa a la actitud que tenías antes de que esto aconteciera. Y luego viene una especie de amenaza. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. No olvides que el candelero era la iglesia. Si hay algo que un pastor le arranca en el corazón, si le quitan, es la iglesia. Y sabe, hermanos, usted no puede hay que ser pastor para entender esto. Pero nos damos tanto a la gente, nos damos tanto a la vida de la iglesia. Yo les puedo decir por experiencia propia, esto es lo que yo he hecho en mi vida. Esto es lo que yo siempre quise ser, un pastor. No he tenido otra pasión en mi vida más que el Evangelio, que querer predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios. Y la realización nuestra es la iglesia. Es como para un hombre, su realización es su familia. Y esto es como iglesia, mi realización, sean pocos, sean muchos los hermanos, no importa, yo me siento realizado porque estoy dentro del plan que Dios me marcó en mi vida. Dios quiso que yo fuera un pastor. Yo he creído en el llamamiento y lo he obedecido. Y dejar de ser pastor, que la iglesia desaparezca, que sea destruida, dividida, que desaparezca simplemente, o que yo mismo simplemente
por alguna razón ya no pastoree, eso sería una tragedia para mí. Y creo que lo es para cualquier pastor. Simplemente piense en un deportista, piense en Messi, el jugador de fútbol, que si ningún equipo lo quisiera tomar. Sería una tragedia para ese hombre, ¿verdad? Igual, es solamente un ejemplo, pero hay algo que a usted lo apasiona y si le quitaran eso, sería una tragedia. Y aquí en este caso, recordemos, se le está hablando a un pastor y el Señor lo está amenazando. Y el Señor le está diciendo, pues si no cambias, si no te arrepientes, si no cambias de actitud, Él está diciendo, vendré pronto a ti. La palabra pronto en el Apocalipsis es bien interesante, pero desde el principio dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y el último capítulo del Apocalipsis también, en ese capítulo aparecen como 3 o 4 veces la palabra pronto. Cristo viene pronto, esto es pronto. Y hay una urgencia, un sentido de urgencia en este libro. Así que dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La vida del cristiano está llena de errores, pero dicen por ahí, no es cuántas veces nos caemos, sino cuántas veces nos podemos levantar. Y el arrepentimiento nos da la oportunidad de volvernos a levantar. Y luego el Señor lo exalta otro poquito y le dice, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. La obra de los nicolaitas todavía no ha sido bien definida por muchos escritores bíblicos, cuáles eran las prácticas a las que el Señor se está refiriendo aquí, pero no creo que sean buenas prácticas, serán malas prácticas, seguramente. Las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, obviamente era algo que el Señor aborrecía y este obrero se sentía identificado con el Señor, o el Señor con el obrero, que ambos aborrecían las obras de los nicolaitas. Y luego el pasaje concluye diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído espiritual, no oído físico, oído espiritual, escuche lo que el Espíritu de Dios, aquí la palabra Espíritu aparece con E mayúscula, entonces se refiere al Espíritu Santo. En alguna ocasión usted verá que la palabra Espíritu está escrita con E minúscula, eso significa el espíritu del hombre o el espíritu inmundo, el espíritu de ¿cómo se llamaba? Pitoniza, etc. Pero no el Espíritu de Dios. Cuando aparezca el Espíritu de Dios es en letra mayúscula. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Se menciona el árbol de la vida que se menciona al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, ¿qué podemos aprender en este momento? Entonces, que nuestras obras no basta el entusiasmo, no importa el trabajo, la fuerza, la consistencia, la paciencia con que hagamos las cosas, pero hay un elemento que es indispensable, es el amor con el que hacemos las cosas. Y ese amor con el que las hicimos la primera vez, o las primeras veces, o al principio de nuestra vida cristiana, debe de permanecer. Así que si usted está un poco desanimado hoy, si usted ya no quiere servir en su iglesia, si usted dice, ya me lastimaron mucho, ¿sabe? Yo he conocido personas que me han dicho, pastor, yo vengo, escucho el mensaje y me voy. Yo ya no quiero participar de actividades sociales, de comida, de esto, del otro, porque no quiero problemas con la gente. Bueno, yo creo que Dios tiene un propósito. Cuando hizo la iglesia, lo hizo para que nosotros tuviéramos comunión con el cuerpo de Cristo. Al tener comunión, siempre van a haber problemas, siempre. Pero usted debe recordar que la iglesia es su familia. Y la familia nos ofendemos, nos lastimamos, nos herimos, pero nadie agarra la calle y se va por diferentes rutas. Seguimos juntos y no nos queda más que perdonarnos unos a los otros y seguir adelante. Así que yo le quiero animar en esta hora. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, también permítame decirle
Jesucristo está disponible para usted y para mí. Jesucristo vino desde los cielos a morir por nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo le ama con todo su corazón. Cristo le ama así como Él nos está pidiendo que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. También espera que usted lo pueda hacer por Él. Entréguele su vida a Jesucristo. Vivimos tiempos difíciles y no sabemos cuándo llegará el día y la hora. Prepárese para ello. Que Dios me bendiga.